Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, vas dejando tu poderoso like, te suscribís y acuérdate que vamos a estar obsequiando pases de batalla lotes. Y si hay mucho apoyo, voy a hacer todo lo posible para regalarles la skin que ustedes quieran, ya sea la de Subrosa o la de la Hacker, o sea, la de D-Wolf o la de la Hacker. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy por fin en un pedazo de video que pues viene una persona que sí ha jugado mucho el juego, tiene un poquito más de 150 horas en este juego, cosa que no lo veo mal. Y me va a decir, Destro, pero ¿cómo que tenés 150 horas si este juego acaba de salir? Bueno, vengo jugando las betas desde hace mucho tiempo y pues sé mucho de las armas completamente de este juego. Hoy nos vamos a enfocar en las mejores clases en Delta Force Mobile para rankear y jugar completamente. Estas clases te van a ayudar mucho en conflicto bélico, demasiado. También las puedo utilizar en operaciones, pero ya te digo yo de que vas a llegar al rango máximo muy sencillamente con estas armas. Empecemos de la mejor manera posible y vamos a empezar poco a poco. En cada arma voy a dejar el código correspondiente para que lo copien tal cual el arma. Así que vamos a empezar, claro que sí. Bueno. Estamos ya dentro del poderosísimo juego, como ustedes están viendo, así que, bueno, en fin. Estamos ya dentro del juego, así que vamos con las clases. Vamos a empezar con una mítica, una hermosa, la poderosísima Scar H. Bueno, la Scar H para mí la llevo de esta manera porque vamos a usarla. Recuerden que la Scar H se puede utilizar en lo que son, reconocimiento y en apoyo. O sea, actualmente pues en los tanques y en los hackers, básicamente. Y pues la Scar es un arma buena que actualmente tiene algo módico, algo bueno y algo flexible que puedes visualizar detalladamente. ¿Qué decir de la Scar? La Scar honestamente la he usado muchísimo, la he podido disfrutar. La verdad es que me ha encantado. Es una excelente arma que se puede disfrutar de la mejor manera posible. Tiene un buen time to kill, es muy flexible y actualmente aquí tenés la clase de la propia arma. Sí, la propia clase de la arma la tenés actualmente en pantalla con el código correspondiente. Cualquier cosa, el código correspondiente también lo estaré subiendo al comentario fijado. Es una excelente arma, es muy polivalente y es muy buena. Tiene mucho daño, no tiene tanta cadencia, pero lo compacta con el daño y la velocidad de bala que tiene, cosa que me parece perfecto. Ahí tenés la clase, copias, pegás y listo, eso es todo. Aunque bueno, en fin, cositas de la vida, claro que sí. Siguiente arma a la que vamos a ir, obviamente, yo diría que podríamos decir tranquilamente que es otra de las armas más queridas por la comunidad, y esta la tengo que decir tal cual, que aquí la tenemos, que es básicamente la poderosísima Auge. La Auge revienta, no se mueve, tiene cargador de 60 balas, apunta completamente rápido. Otra vez se puede utilizar tanto en ingeniero como en reconocimiento. O sea, esta arma se puede utilizar en ingeniero como reconocimiento, así que puedes darte el lujo de poder utilizar. Tenés aquí la implementación del Auge, tal cual, no tenés que cambiarle mucho, vale completamente la pena. Y es que es un arma muy buena y también, como lo dije, vale completamente la pena lo que es la Auge. Es un arma en la cual tiene mucha cadencia de tiro, mucho daño y no se mueve para nada. O sea, literalmente revienta que te da miedo. Ya algo tengo que decir es que actualmente la Auge es muy buena, loco. O sea, para jugar actualmente, ya sea con el tanque o demás, está buenísimo. O sea, no hay por dónde. Otra cosa que quiero destacar de la Auge es que le puedes configurar la variante considerablemente de la mira. A mí me gusta mucho utilizar mira holográfica. Me decís, Destro, pero ¿por qué utilizas mucho la mira holográfica? Sencillamente porque con la mira holográfica del juego, no falla completamente lo que es apuntar más rápido con la mira. O sea, casi no me gusta utilizar mira de aumento, para gustos colores, pero esta personalización, si querés, puedes ponerle una mira de aumento. Y esta es la configuración completamente del Auge con su código para que lo utilices. O sea, tranquilamente, ya te lo digo, están brutales, loco. Bueno, vamos con la siguiente, que básicamente estamos hablando de lo que sería otra de mis armas más queridas. Ahora nos vamos a la parte de apoyo. Bueno, en fin. Ya les pasé dos armas que son muy buenas para lo que es lo que es ingeniero y para lo que es reconocimiento. Esas dos armas las puedo utilizar en ingeniero y reconocimiento. Eso es lo bueno, que comparten ese dos tipos de armas. Porque aquí es por clases, o sea, cada operador tiene su estilo de juego y estilo de arma. Así que no se sienta mal. Básicamente así es, loco. Así siempre ha sido el sistema de Delta Force de toda la vida. Y también es un sistema que se ha implementado en Battlefield porque ya saben que este es un juego completamente diferente. Ahora vamos con la P90. La P90 a mí me encanta, loco. Así la tengo armada, solo que aquí va a haber algo completamente diferente. Y es que lo tengo con la poderosísima mira térmica. La P90, muy buena arma, loco. Incluso no se mueve, cumple con su cometido. O sea, como pueden visualizar, es un subfusil y no se mueve. O sea, muy buena, loco. O sea, muy buena, loco. Tranquilamente muy buena. Muy buena esta arma, la P90 polivalente, cargador de 50 balas. No se mueve, es rápida al apuntar. O sea,
tranquilamente te desbarata la vida. Es muy buena. O sea, la P90, qué decir, loco. Me gusta, la estuve usando muchísimo con lo que fue el médico, tal cual, y muy muy buena. O sea, es una excelente arma, se utiliza de la mejor manera posible, es muy funcional y pues puede salir mediáticamente bien. O sea, ¿vale la pena? Claro que sí, loco. Está bien hecha esta arma. 100% está muy bien hecha esta arma. Ok, vamos con la siguiente arma, que también se puede utilizar tranquilamente para los médicos. Y es otra de mis armas favoritas. Actualmente, la hermosura, la bella, la inigualable, que aquí la tengo, creo que si no estoy mal, es la MP5, que por acá la tengo, aquí la tengo. MP5, muy buena, solo que obviamente siento de que creo que al día de hoy, pues actualmente estamos hablando de que la P90 se la hace en sopa. Pero es muy buena, es un poco... Carga rápido, loco. No piensa que no carga rápido, sí carga rápido, carga muy rápido. Y es demasiado buena, loco. Muy buena la MP5. Así que lo veo factible. Como dije yo, vale completamente la pena estos dos subfusiles. P90 y MP5 en sus fusiles, de los mejores que me han gustado. De momento son los que más me han encantado, los que más he sentido que son mejores. Creo que están a la par de una MP7, una Vector, pero siento que la MP5 y la P90, la vieja confiable, nunca falla, loco. Está muy bien y como siempre los códigos ahí para que lo puedas utilizar. Fusil de asalto completamente para lo que es la clase de los médicos, ya se lo voy a pasar, porque hay una arma más que vamos a ver que esa va a ser la número 1, pero actualmente ya les he mostrado algunas. Vamos con la siguiente, otra de mis favoritas, una que podríamos decir fusiles de asalto. Vamos a los fusiles de asalto, son las que más he utilizado. Estas dos armas que vienen acá son las que yo más he utilizado, son mis armas meta, son con las armas que ya he llegado a rango máximo, así que pues básicamente ya te lo digo todo. La M4A1, por favor, ¿qué puedo decir de la M4A1? Hermosa, bella, inigualable. O sea, tranquilamente podríamos decir que es un top de te reviento la vida o te hago el hijo. O sea, si has visto mis directos, loco, o sea, sabes cómo yo juego aquí actualmente. O sea, M4A1, muy buena, polivalente, tiene una cadencia muy buena, tiene muy buen daño. Actualmente el alcance de esta arma es buenísimo para medias y cercanas distancias. O sea, bien te puede servir como un subfusil y la verdad es que puedes hacer mucho destroce con lo que es la poderosísima M4A1. De la manera es lo más factible. Tal cual, o sea, estas son las mejores armas. No nos vamos a ir a francotiradores porque actualmente pienso que sería algo de momento diferencial, o lo dejaríamos para otro video hablando de francotiradores y ametralladoras ligeras, porque siento que lo mejor es sentirse enfocado en eso, pero la M4A1 y una de mis mejores armas completamente de Delta Force Mobile. Ahora vamos a la joya de la corona. Algo hermoso, algo que se puede utilizar casi en todos los agentes. La Goat, la inigualable, la hermosa, la más querida por la comunidad. Y los que han visto mis directos lo saben. La poderosísima K416. ¿Qué puedo decir de la K416? Pues puchica, esta arma lo tiene todo. Tiene mayor cadencia, mayor daño. No, es que no sé, loco. La K416 es mi arma, loco. Yo con esto he pegado las mayores rushadas de la vida. Puedes poner la térmica si querés, loco. Es hermosa, es bella. Nada le gana, nada le teme. Y es la poderosísima K416. Se parece al M4. Es un fusil de asalto, pero tiene más cadencia, más daño, más velocidad de bala. O sea, actualmente te puedes hacer a un equipo completo con esta arma. Y sí, estamos hablando de la hermosura, de la inigualable, la poderosísima K416. Una de las mejores armas considerablemente de Delta Force Mobile. Para mí, para mi gusto. O sea, tranquilamente te desbarata, loco. O sea, tiene un time to kill buenísimo. O sea, funciona bien. Es un subfusil hecho fusil de asalto. Te hace la vida imposible. Y si has visto mi directo, sabes de lo que te digo. La poderosísima K416, una de mis mejores armas, con las que más he rushado a muerte, con las que más me he hecho más de 140 kills en una sola partida. La K4, o sea, la poderosa. Es decir, dentro. Y la K416 se puede utilizar en la mayoría de operadores. Pues sí. La verdad es que la pueden utilizar los médicos. Y la pueden utilizar, creo que si no estoy mal, bueno, sí, los médicos son los únicos que pueden utilizarla ahorita que me acuerdo. Así que sí, los médicos pueden utilizar la K416 y también los de asalto. El ingeniero y el reconocimiento comparten algo muy importante que es la poderosísima auge. Eso es lo bueno. Y la escarache. O sea, ingeniero y reconocimiento tienen la auge y el escarache, están brutales. Y apoyo y asalto pueden usar la K416. Son los únicos que pueden utilizar la K416. Los de asalto y los de apoyo. Así que si usas médico, te viene bien la K416. Si usas ingeniero o reconocimiento, la auge te viene súper bien. O utilizas el escarache. Aunque honestamente primero yo pondría el auge antes que el escarache. Y pues básicamente eso sería el videazo de las mejores clases con sus códigos correspondientes. ¿Por qué eso lo trae estas clases? Porque está empezando y con esta estamos bien. ¿Para qué traer tantas armas cuando sabemos que hay un cerro de armas buenas en este juego? Pero estas son las armas que más me han gustado, con las que más he metido KD. Y si no me crees, solo mira mi historial ahorita. O sea,
le he metido con ganas, loco, y muchas partidas, muchas wins. Actualmente en modo defensa, en todo lo que hemos hecho, muchas partidas victoriosas. Ya vamos a subir poco a poco coronel. Yo subí a rango máximo en la beta, subí a rango alto también en las betas correspondientes. Yo he subido básicamente todos los rangos al máximo en toda la beta. He jugado mucho, he estado en directo, y si no me crees, mírate los directos, porque estas son las mejores clases para Delta Force Mobile en Ranked. Espero que te haya gustado. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo, claro que sí.